En esta segunda parte de Estados Unidos, Guerra Civil y el triunfo de Roma, vamos a seguir mostrando noticias. Y veréis que son variadas, pero todas nos van a servir para ir recogiendo esas pinceladas de un cuadro de lo que después presentamos por profecía en escritos de cómo todo se va preparando para su cumplimiento. Empezamos por esta. Día 29 de agosto, Trump dice que Dios le salvó el día del atentado para que tal vez salve al mundo. Fijaos que es una cuestión ya mesiánica prácticamente. El exmandatario cree que si sobrevivió en Pensilvania al intento de asesinato, no fue solo por suerte. Y esto se está utilizando en campaña también. El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump, considera que si sobrevivió al intento de asesinato perpetrado en julio contra él cuando daba un meeting en la ciudad de Butler, Pensilvania, fue debido al increíble poder divino. En una entrevista con el psicólogo y presentador de televisión Phil McGraw, más conocido como Dr. Phil, Trump dijo que Dios le salvó la vida, posiblemente para que él se embarque en la tarea de salvar al mundo. Lo único, dijo, que puedo pensar es que Dios ama a nuestro país y cree que vamos a recuperarlo, dijo Trump. Tiene que ser Dios, conjeturó. ¿Cómo puedes decir que es suerte cuando hay, como sabes, 20 millones de posibilidades contra una? Dijo en referencia al hecho de que se inclinara la cabeza de tal forma que evitó el impacto de la bala en el último momento. Insistiendo en el carácter esencial de lo ocurrido el pasado 13 de julio, el candidato republicano y expresidente recalcó que si gana las elecciones, eso significará que hay un poder increíble allá arriba que quería que yo me implique en salvar tal vez más que la nación, salvar al mundo. Mirad que son declaraciones impresionantes. Ya no solo es salvar a la nación, salvar al mundo. Es un Mesías. Realmente es una frase que ya la gente debería plantearse, pero esto ¿hasta dónde está llegando? Bueno, pues ahora vais a ver un vídeo. Trump dice que habrá recesión y guerra mundial si Harris gana las elecciones. Vamos a entrar el vídeo y estad atentos, ¿eh? A solo horas de anunciar la elección más importante de su vida política, con el telón de fondo del desplome de la bolsa de oro y la creciente tensión en el Medio Oriente, la vicepresidenta Kamala Harris estuvo reunida en la Casa Blanca, atendiendo la crisis internacional con el presidente Joe Biden, mientras el expresidente Donald Trump aprovechaba el momento para arremeter contra ella, advirtiendo sin cifras que lo confirmen que podríamos estar viendo el inicio de la Gran Depresión del 2024, llamando la caída de la bolsa el Kamala Crash o el desplome de Kamala. En este otro comentario, Trump afirma que además de una depresión económica, hay una mayor probabilidad de una tercera guerra mundial si los votantes no lo eligen a él. La campaña Harris no nos respondió de inmediato, pero para muchos expertos las advertencias de Trump son exageradas, aunque no niegan que la economía podría representar uno de sus mayores retos. Si sigue cayendo, si sigue habiendo dificultades así a nivel macroeconómico, entonces esto sí va a dictar un serio problema para la candidatura de Kamala Harris. De Francesco y otros analistas esperan que ya con un compañero de fórmula escogido, Harris empiece un proceso de presentarse ante los votantes, ya no como segunda de Biden, sino como cabeza de un posible nuevo gobierno. Y en cuestión al Medio Oriente, sí está muy seria esa situación y ella va a tener que definir cuál es su visión. De una larga lista de posibles candidatos ya la encabezan los tres con los que Harris se reunió ayer en persona. Según fuentes de nuestra cadena hermana, la NBC, Harris se está enfocando en escoger a alguien con quien tenga química, que comparta sus valores de luchar por la clase media, que esté cómodo y no se sienta intimidado siguiendo el liderazgo de una mujer india y negra, y que pueda ayudarle a conquistar a mujeres de los suburbios, votantes blancos mayores y republicanos moderados anti-Trump. De no haber filtraciones de última hora, el anuncio del compañero de fórmula de Kamala Harris se espera por medio de un texto a importantes demócratas, después con un video y después veríamos a la pareja por primera vez en vivo en un evento en Filadelfia. Sería el inicio de un recorrido por varios estados péndulo. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.
Bien, ¿os habéis fijado de qué va esto? Economía. Hablan también de Tercera Guerra Mundial, pero va de economía. La economía va mal y puede ir a peor, más si llega a estallar Tercera Guerra Mundial. Bueno, precisamente antes de salir nosotros hacia aquí, a venir a hacer estas conferencias, cuando íbamos a coger el primer vuelo, un pocas horas antes, el señor Moratinos, alguien que fue importante dentro del gobierno de España por relaciones exteriores, estaba diciendo que él temía ya por primera vez, de un modo clarísimo, que dentro de poco empezara la Tercera Guerra Mundial, por todo lo que está aconteciendo. Y lo dijo muy alarmado, realmente alarmado. Aquí estamos viendo cómo todo puede afectar la economía. Ya va mal, puede ir mucho peor. ¿Y por qué dijimos que vendría la guerra civil? El lenguaje lo dijo, por tema económico, con todas las implicaciones alrededor, evidentemente. En fin, veremos cómo va aconteciendo todo, pero sigamos con las noticias. Cómo Kamala Harris arremetió contra los centros de embarazo Provida en California, era el 29 de agosto. Arremetió contra los centros de embarazo Provida. Por tanto, ¿a favor de qué? Del aborto. Y eso parece mentira, pero cuando empiezas a seguir todas las noticias al respecto, el tema del aborto está siendo clave en estas elecciones. Bueno, esto en Europa nos sorprendería. Aquí es un tema central. Trump dice que votará no a la enmienda pro aborto de Florida. Totalmente lo contrario de Kamala. Era el 30 de agosto. ¿Por qué los evangélicos están molestos con Trump y Vance? Por dejar el aborto en manos de los estados. Veamos qué nos dice aquí. El candidato republicano a la vicepresidencia, el senador J.D. Vance, pasó el fin de semana tranquilizando a los votantes diciendo que Donald Trump no tiene intenciones de apoyar una prohibición nacional del aborto y que vetaría una prohibición federal del aborto. Los votantes cristianos evangélicos conservadores continúan luchando con una postura republicana cambiante sobre el aborto, con el expresidente Donald Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance, agitando aún más esa confusión con declaraciones recientes sobre una prohibición federal del aborto. Los partidarios evangélicos incondicionales de Trump criticaron al candidato presidencial republicano por adoptar una postura menos dura contra el aborto, llegando incluso a decir que Trump no es menos proelección que la candidata demócrata a la vicepresidenta, Kamala Harris. La reciente angustia es una continuación de un debate que estalló antes de la Convención Nacional Republicana en julio, cuando la derecha religiosa instó al Partido Republicano a no suavizar su postura sobre el aborto. Líderes influyentes de la Convención Bautista del Sur, con sede en Nashville, y otras figuras evangélicas prominentes están expresando cada vez más un sentimiento de desilusión y están diciendo abiertamente que no votarán por Trump en noviembre. Solo dentro de la SBC, algunas de las voces más conservadoras expresaron su desdén. Por ejemplo, Danny Burke, presidente de Council of Biblical Manhood and Womanhood, un grupo de defensa tradicionalista con sede en Louisville, calificó los comentarios de Vance de horribles. El pastor de Georgia, Mike Stone, un ex candidato a presidente de la SBC, cuyo apoyo a Trump fue central en un conflicto entre Stone y otros líderes de la SBC, calificó la publicación de Trump en las redes sociales de moralmente incorrecta y políticamente tonta. Otros evangélicos influyentes fuera de la SBC, como el presidente del Consejo de Investigación Familiar, Tony Perkins, dejó en las redes sociales: Trump no solo está suprimiendo su propio apoyo, sino que va a perjudicar a la gran mayoría de los candidatos republicanos que son 100% pro vida. Frustración, pero no rebelión. Aunque están profundamente frustrados, los evangélicos no se están rebelando abiertamente contra Trump. Algunas voces prometen retirar su voto a la candidatura republicana en noviembre, pero como contrapeso, otros partidarios clave de Trump están redirigiendo sus preocupaciones hacia otras áreas. En lugar de criticar a Trump por la prohibición nacional del aborto, hagamos lo que podamos para persuadir al electorado hoy de que haga que el aborto no solo sea ilegal, sino impensable. Dijo el pastor de Texas, Jack Graham, quien dirige una de las iglesias SBC más grandes del país y estuvo en un consejo asesor religioso durante la administración Trump. Al Mueller,
presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur en Louisville, Kentucky, dijo en un podcast reciente que estaba enojado con los republicanos porque la otra opción aún es mucho más peligrosa, pero que la otra opción es mucho más peligrosa. Los cristianos evangélicos se encuentran en una posición muy incómoda, dijo Mohler en el podcast. Nos quedamos con un candidato que lleva algunas de nuestras esperanzas y tenemos otro candidato que lleva casi todos nuestros temores sobre este tema. Tras comentarios adicionales de Trump sobre la prohibición del aborto a las 6 semanas de gestación y la fertilización in vitro en Florida, Mohler criticó más directamente a Trump. El expresidente Trump debería calcular rápidamente el costo de abandonar a los votantes pro vida. Ese costo va a ser muy alto, dijo Mohler en las redes sociales el jueves por la noche. Los votantes cristianos pro vida van a tener que pensar con claridad, honestidad y sobriedad sobre nuestro desafío en esta elección, empezando por los que encabezan la lista. Bien, pues ya estáis viendo que la situación es, bueno, la que es, a tal punto que están sucediendo una serie de comentarios dentro del mundo evangélico que ya dicen, no se ven cómodos ya votando a quien nos está diciendo aquí. Pero aún y así tampoco están totalmente, dice, en contra de una rebeldía absoluta. Están indecisos. Pero entonces, ¿en qué se está basando la votación? Básicamente en vida, pro vida, aborto, cuestiones que son de qué índole, moral. Y una vez más, el tema de la moral va a ser clave en el desarrollo de los acontecimientos finales de la historia de esta humanidad. Y sobre todo, partiendo de aquí, de Estados Unidos. Obama y Biden presentaron a los votantes una visión basada en la fe. ¿Cómo hará Harris para lograrlo? Fijaos, ¿en qué se basa también el apoyo de la población y qué buscan ellos? Visión basada en la fe. Esto en nuestro país sería impensable. Solo hay algún partido político ultracatólico que habla de esto, que no han conseguido mayoría aún, pero el resto, hablar de fe, es una cosa del pasado absoluto. Durante la campaña electoral, el expresidente Barack Obama invocó su experiencia como organizador comunitario basado en la fe y el presidente Joe Biden promocionó su devoción al catolicismo. Interesante, ¿eh? ¿Qué promociona? El catolicismo. Ahora Estados Unidos espera que la vicepresidenta Kamala Harris ofrezca un adelanto similar del compromiso basado en la fe. El país se está familiarizando con la fe bautista de la candidata presidencial demócrata y el apoyo que está recibiendo de diversas voces religiosas, incluidas algunas inesperadas. Pero aún no está claro cómo su compromiso religioso personal y el apoyo entre las coaliciones religiosas se traducirán en una posible administración de Harris. La Convención Nacional Demócrata, que se celebrará en Chicago esta semana, es la primera oportunidad importante para que la campaña de Harris presente una visión más correcta para una nueva administración en la Casa Blanca. Aunque en Chicago esta semana no se abordó en gran medida este tema, es probable que esa visión, en particular para el trabajo de participación religiosa, se inspire en las administraciones de Obama y Biden, pero añada nuevos elementos. Solo lleva 3 semanas en campaña, pero creo que hay espacio para la claridad y la visión, dijo Michael Wear, presidente y director ejecutivo del grupo de expertos de Center for Christianity and Public Life, con sede en Washington, D.C. Necesitamos escuchar de Harris su visión sobre el papel de la religión en la vida del pueblo estadounidense y en la vida de nuestras comunidades. Así como la retórica de la campaña de Biden sobre la religión difirió de la de Obama, la campaña de Harris será distinta. Para el reverendo Jim Ball, que fundó el grupo Evangelicals for Harris, Harris ahora ha mostrado una postura moderada hacia la religión, lo que Ball dijo que es profundamente refrescante. Hizo referencia al discurso del lunes de la representante demócrata de Texas, Jasmine Crockett, en el que contó entre lágrimas cómo conoció a Harris mientras se sentía insegura de ser congresista. Harris le dijo: «Estás exactamente donde Dios quiere que estés», afirmó.
Para mí es mucho más genuino que la vicepresidenta Harris sea una persona de una fe muy profunda, pero que no esté tratando de usar señales externas y discusiones sobre la fe para obtener ventajas políticas, dijo Ball. Pero el Partido Demócrata podría rechazar aún más la noción de que los republicanos llevan el manto de la religiosidad al impulsar su aceptación pública de la fe y de las comunidades religiosas durante toda la campaña y más allá, dijo el presidente de la Alianza Interreligiosa, el reverendo Paul Brandeis Rashanbush. La fórmula Harris-Walz representa el diverso panorama religioso del país, dijo Rashanbush, citando un estudio del Pew Research Center que concluyó que 1 de cada 5 adultos estadounidenses tiene antecedentes interreligiosos. El compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se identifica como luterano, pero Rashanbush dijo que ejemplifica una perspectiva interreligiosa. Bien, pues ya ves hasta qué punto la cuestión religiosa está marcando quién podría llegar a ser el presidente del país. Una vez más digo, esto en nuestro país es totalmente impensable. Bueno, y en tantas partes de Europa, ¿no? En cambio aquí es básico. ¿Os extraña que la profecía hablara que de aquí va a surgir todo el proceso hacia la moral, la ley dominical en consecuencia? Tiene toda la lógica del mundo. Pero claro, escribir esto hace tantísimos años y que se esté dando ahora de este modo tan claro. A ver quién era el guapo que lo acertaba porque sí, si no era por profecía divina inspirada. Y aquí tenéis al señor famoso Elon Musk que dice: Estados Unidos está en el carril rápido a la bancarrota. Ya sabéis que él también está apoyando a quién ahora, a Trump, de un modo total y absoluto. Ya sale en campaña, saltando, brincando, etcétera, etcétera. Pero está diciendo esto, el gasto público excesivo es lo que causa la inflación. Por tanto, una vez más, está hablando de ¿qué? Economía, crisis. Y vaya, bancarrota es una palabra muy fuerte ya, económicamente. Trump amenaza con 1 año de cárcel a quienes quemen la bandera estadounidense. Noticia del 31 de agosto. La quema de la enseña estadounidense está protegida por la Constitución del país. Es interesante esto porque en otros lugares esto pasa y no sucede nada. Aquí sí, está por Constitución que no, pero ¿qué va a pasar? ¿Queréis ver en esto algo que está marcando pautas de hacia dónde debe ir todo? Pues sí, es una moral también, un patriotismo. Y aquí tenéis un escritor, Stephen King. ¿Sabéis quién es? Es conocido por ser autor de libros que no solo van de ciencia ficción, sino de miedo prácticamente, ¿eh? Y hay películas que se inspiran en sus libros. Stephen King responde a la prohibición de leer 23 de sus libros en las escuelas de Florida. ¿Os acordáis que antes hemos presentado también otros que se quejaban de esta situación? Era noticia del 2 de septiembre. El escritor de misterio y de ciencia ficción es uno de los censurados en ese estado por sus contenidos sexuales. Sí, no por cuestión de ciencia ficción, sino porque también introduce estas cuestiones en sus libros. Vamos a leerla. En 2022, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una legislación histórica que apuntaba a revisar los libros que incluían cualquier material sexualmente explícito. Tras las quejas del grupo conservador Moms for Liberty, Madres por la Libertad. No son pocos que, en virtud de este mandato, han visto retirados sus títulos de los programas escolares, desde clásicos a autores contemporáneos. El último ha sido Stephen King, uno de los escritores más vendidos en géneros de misterio y ciencia ficción, quien ha visto que 23 de sus libros han sido prohibidos en las bibliotecas escolares de Florida por sus contenidos sexuales. Entre las novelas de King, que según se informa han sido prohibidas, se incluyen Carrie, It, The Gunslinger, The Running Man, The Long Walk. La ley ahora está siendo impugnada por 6 importantes editoriales: Penguin Random House, Simon & Schuster, Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, Macmillan Publishers y Source Books. La declaración de las editoriales dice al respecto:
HB 1069 requiere que los bibliotecarios escolares retiren los libros que contengan cualquier cosa que pueda interpretarse como conducta sexual, sin tener en cuenta el valor educativo de la obra en su conjunto. Si un padre o un residente del condado se opone a un libro, el libro debe retirarse dentro de los 5 días y permanecer indisponible hasta que se resuelva la objeción. No existe ningún requisito de revisar un libro dentro de un plazo razonable o incluso de devolverlo si se ha determinado que no viola el estatuto. Si se devuelve un libro a la biblioteca, un objetor puede solicitar una revisión por parte de un magistrado especial designado por el Estado a expensas del distrito escolar, sentencian. King ha escrito en respuesta a enterarse de cuántos de sus libros han sido prohibidos. Florida ha prohibido 23 de mis libros. ¿Qué diablos? ¿O qué diablos? La ley entró en vigor en julio de 2023 y ha eliminado el de las bibliotecas de escuelas primarias, secundarias y preparatorias, clásicos tan destacados como Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. E incluso se han prohibido libros de no ficción como El diario de Ana Frank. Es interesante, porque estos libros que cita aquí son de gran peso. Un mundo feliz, ya sabéis que está hablando muchas cosas que tienen que ver con ese famoso nuevo orden mundial. Aventuras de Tom Sawyer. ¿Qué lenguaje escribió sobre este libro? ¿Lo habéis leído alguna vez lo que llega a decir de este libro? Dice que en su momento tenía una buena importancia, pero que después ya no debería estarse leyendo porque ya estaba fuera de lugar, porque tenía que ver con cuestiones de esclavitud, etcétera, etcétera, pero que ya no se centrara la gente cristiana creyente de verdad, adventistas, en leer cosas que ya no tocaban, ¿no? Para no perder tiempo. Y el diario de Ana Frank, ya sabéis que tiene que ver con qué. El tema del nazismo, y judíos, etcétera, ¿eh? Pues ya veis, hasta estos libros están quedando así, afectados. Bien. Por tanto, estamos viendo que sí, hay algo a nivel de moral que se está moviendo de un modo realmente apabullante. Esta otra noticia, Nvidia acaba de registrar la mayor eliminación de un solo día por parte de una compañía de los Estados Unidos. Septiembre, ¿qué día? 4. ¿Y de qué va esto? Las acciones de Nvidia cayeron un 9,5% debido a las preocupaciones sobre la inteligencia artificial y la economía de los Estados Unidos. Los inversores están preocupados por los indicadores económicos y las señales de recesión de la Reserva Federal. Otros fabricantes de chips como Intel, AMD y Qualcomm también vieron disminuciones significativas en las acciones. Por tanto, ¿qué estamos viendo? Economía que va hacia abajo, a todos los niveles, muchos sectores. Elecciones de Estados Unidos 2024. ¿Vida o aborto? 10 estados tendrán referéndum el día en que eligen presidente. Fijaos, esto también se vota por parte de la población. Las consultas llegan tras la derogación de la ley de 2022 que devolvió la potestad de legislar sobre el aborto a los estados de la Unión, Roe versus Wade. De esto estuvimos presentando también en su momento. También noticia del 4 de septiembre. Biden dijo, Kamala Harris tiene la brújula moral de una santa y provoca críticas de teólogos. Fijaos hasta qué punto hay declaraciones que dices, bueno, ¿esto ya es de risa o qué es? Pues no, son cosas muy serias. También noticia del 4 de septiembre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió a la vicepresidenta Kamala Harris en un mitin del Día del Trabajo en Pittsburgh, Pensilvania, afirmando que tiene una brújula moral de una santa, una declaración que ha provocado algunas objeciones de teólogos católicos. Ella tiene una columna vertebral como una baqueta y tiene una brújula moral de una santa. Esta mujer sabe lo que está haciendo, dijo Biden a la multitud que la vitoreaba. Les prometió que si eligen a Kamala Harris como presidenta, será la mejor decisión que jamás hayan tomado, aseguró Biden. Algunas de las posiciones de Harris, en particular su firme apoyo al aborto, son incompatibles con los valores de la santidad, según teólogos y filósofos católicos que hablaron con CNA, agencia en inglés de EWTN News. Como vicepresidenta, encabezó los esfuerzos de la administración para ampliar el aborto y se comprometió a codificar los estándares de aborto establecidos en el ahora extinto fallo Roe versus Wade, que anularía las políticas pro vida a nivel estatal.
Mientras se desempeñaba como fiscal general de California, Harris copatrocinó una legislación que restringía la libertad de expresión de los centros de embarazo provida, que la Corte Suprema determinó que violaba la primera enmienda. Como senadora, cuestionó a los candidatos judiciales sobre su membresía en los Caballeros de Colón, una organización fraternal católica. Y esto está haciendo que muchos católicos estén indignados con Harris, porque se está poniendo hasta contra los Caballeros de Colón. Ya sabéis que tienen un gran peso esta gente. No son precisamente unos pobrecitos habitantes de Estados Unidos, sino todo lo contrario, con mucha influencia y que funcionan en cierta parte como la propia masonería. Edward Fesser, filósofo católico y profesor en Pasadena City College, dijo a CNA que la afirmación de Biden de que Harris tiene una brújula moral de una santa es tan manifiestamente ridícula que sería indigna de un comentario si no viniera de un presidente de los Estados Unidos y además católico. Bueno, pues ya estáis viendo que se llega a decir cosas realmente fuera de lugar, pero da igual. A unos sí se llegan a posicionar, pero a otros como si no pasara nada. La gente está muy dividida. Gente que incluso es católica, está dividida en esto, pero también evangélicos, lo estamos viendo. Campaña Trump-Vance lanza la coalición Católicos por Trump. Sí, lo hemos visto en protestantes, que lo hacen por Trump, lo hacen por Harris, pero también sucede lo mismo aquí. Esta noticia era también del 4 de septiembre. La campaña de 2024 del expresidente Donald Trump lanzó el 4 de septiembre la coalición Catholics for Trump, Católicos por Trump, que enfatiza la defensa de la libertad religiosa, los valores tradicionales y la santidad de la vida humana como prioridades de la agenda del candidato del Partido Republicano. La coalición, que tiene la intención de reunir el apoyo católico detrás del expresidente, busca mostrar un contraste entre Trump y su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris, en temas clave que son importantes para los católicos. Según la declaración de misión de la coalición, Catholics for Trump se compromete a salvaguardar los principios vitales de la libertad religiosa y la santidad de la vida que el presidente Donald Trump ha defendido ardientemente. Bajo el liderazgo del presidente Trump, nuestra nación fue testigo de un apoyo sin precedentes a las libertades religiosas, con victorias significativas tanto a nivel nacional como mundial, se lee en la declaración de la misión. El presidente Trump restauró las protecciones para las organizaciones religiosas y se reforzó los derechos de las instituciones religiosas contra la extralimitación gubernamental. La declaración de misión agregó que Trump se ha mantenido inquebrantablemente en defensa de los valores tradicionales y la santidad de la vida humana, y que la coalición apoya al presidente Trump para continuar construyendo una nación donde se protejan los derechos de cada individuo a practicar su fe libremente. Matt Schlapp, presidente de la Unión Conservadora estadounidense, y su esposa Mercedes Schlapp, quien sirvió en la administración Trump, dijeron en un comunicado conjunto que Trump continuará defendiendo nuestras libertades religiosas y nuestros valores consagrados en la fe y la familia. Fijaos que todo esto va de libertad religiosa, va de fe, va de familia. Es interesante porque son los conceptos que van a implicar la imposición de la ley dominical. Pero está hablando de quién está defendiendo esto. Trump, sí, que ha hecho más que nunca, que nadie, todo esto. Pero son los católicos que están hablando. ¿Y qué hemos visto antes en el conflicto de los siglos? Que es todo lo contrario. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se entiende esta dicotomía, esta contradicción? ¿Cómo puede ser? Pues una vez más, ¿recordáis lo que se decía de que cuando tengan el poder las cosas van a cambiar? Pues va de esto. Es cierto que esto no quiere decir que evidentemente todos los que están trabajando en favor de todo esto sepan que es para imponer el catolicismo y hacer otra vez las mismas cositas que hacían antes. Hay gente muy noble en todas partes, ya lo hemos visto también. Pero se está moviendo todo en este tipo de valores que van a marcar el futuro de Estados Unidos y, en consecuencia, del mundo entero. Hemos visto a Kamala Harris atacar a los candidatos judiciales católicos del presidente Trump, que tuvieron que enfrentar sus preguntas hostiles e injustas cuando era miembro del Comité Judicial del Senado, se lee en el comunicado.
Era especialmente intolerante con cualquiera que estuviera asociado con los caballeros de Colón. Harris también fue cómplice en la infiltración fascista del FBI en las parroquias católicas que celebran misa en latín. Math y Mercedes Schlapp, ambos católicos, también participaron en la coalición Catholics for Trump de 2020. Durante su campaña presidencial del 2024, Trump ha estado tratando de atraer a los votantes católicos y a otros cristianos. En julio, el presidente acusó a Harris y al Partido Demócrata de ir tras los católicos y agregó que a alguien no le gustan los católicos en esta administración. Es interesante lo que llegó a decir aquí. A alguien no le gustan los católicos en esa administración. O sea, fijaos que lo que está haciendo es decir, hay una persecución contra el catolicismo aquí. Es muy fuerte, ¿eh? Que sabemos de lo que opinaban los protestantes en un principio, que no querían dejar que el catolicismo entrara en Estados Unidos, porque sabían que los jesuitas harían todo lo posible para derribar a esta nueva nación que surgía. Y lo han ido consiguiendo, ¿eh? Fueron entrando, enviando a los católicos irlandeses, después los católicos italianos, y cómo no, los jesuitas trabajando para hacer que universidades potentes, ir trabajando para que gente trabajara también estudiando allí, subiese a ámbitos de poder, todo ha dado sus frutos. Y el protestantismo de antes, del inicio de Estados Unidos, sabía que iban a hacer eso. Pero las barreras cayeron. Fueron minadas y se está llegando hasta este punto de decir, claro, hay persecución contra el catolicismo hoy en día. Y claro, tiene que haber libertad religiosa, tiene que haber paz para todos. Por tanto, esto no se puede tolerar. ¿Quién está ganando aquí? El catolicismo de nuevo. Es una jugada perfecta y dará sus frutos. Harris también ha lanzado una coalición, Catholics for Harris Walls, Católicos por Harris y Walls, para reunir el apoyo católico a su campaña. La campaña programó un evento virtual para la coalición hace 3 semanas, pero fue cancelado abruptamente. Por tanto, ¿católicos para Trump? Sí, o por Trump, pero también hay católicos por Harris. Es interesante, ¿no? ¿Cómo puede ser que gente de una misma religión y se dividan tan hacia un lado o hacia el otro? ¿Qué está fallando aquí? ¿Están perdidos? ¿No saben por dónde deben tirar? ¿Unos contra otros son rivales siendo de la misma religión? Todo apunta ¿a qué? A conflicto. Y vaya conflicto, ¿eh? Ron DeSantis firma una ley anti-woke para evitar que los bancos congelen las cuentas bancarias de floridianos en función de su política, pero el Tesoro dice que la ley pone en riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Antes hemos visto esta noticia, aquí nos da detalles adicionales. El Departamento del Tesoro ha apuntado una nueva ley bancaria anti-woke de Florida, advirtiendo que podría abrir las compuertas para que los delincuentes usen y manipulen el sistema financiero de los Estados Unidos. La nueva ley estatal HB 989, firmado por Florida Governor Ron Harris, gobernador de Florida Ron DeSantis en mayo, declara que sería inseguro y poco sólido para los bancos considerar factores no financieros como la política, la religión o el gobierno ambiental, social y corporativo al hacer negocios. Rechazamos una élite global que intenta forzar su ideología sobre nosotros, capturando instituciones importantes. DeSantis, quien ha liderado una campaña agresiva contra la llamada ideología woke en el estado del Sol, dijo al firmar la ley HB 989, no vamos a permitir que los grandes bancos discriminen en función de las creencias políticas o religiosas de alguien. Pero mientras DeSantis afirma prestar atención a la lucha contra la discriminación de Estados Unidos, el Tesoro ha calificado la ley de Florida y otras leyes similares bajo consideración en estados mayormente conservadores como Arizona, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur como una amenaza potencial para la seguridad nacional. Bien, fijaos que aquí, si retrocedo la imagen, nos dice rechazamos a una élite global que intenta forzar su ideología sobre nosotros capturando instituciones importantes.
Este detalle en el otro lado, en la otra noticia que habíamos presentado, no aparece. Ellos hablan de que hay una élite global. Estamos hablando de personas que están puestas en el mundo de la política, que saben que realmente hay una élite que controla las cosas. Aquí, desde luego, ya veis todo de qué va, una vez más, de este tipo de ideología, pero reconocer que hay una élite global implica que va mucho más allá de los títeres que vemos y que tanta gente cree que están arriba de todo. Los funcionarios escolares de todo Oklahoma están desafiando la directiva del Partido Republicano para enseñar la Biblia en clase. De esto también estuvimos presentando en la anterior serie de conferencias. Y mirad qué nos va diciendo aquí. Los superintendentes de casi 5 docenas de distritos escolares de Oklahoma dicen que no planean cambiar sus planes de estudio de districts para cumplir con el mandato del superintendente de instrucción pública republicano Ryan Walters, de anti-LGTB, de que la Biblia se enseñe en las escuelas públicas de los estados. En junio, Walters emitió un memorando que ordenaba a todos los distritos escolares del estado incorporar la Biblia y los 10 mandamientos en sus planes de estudios para los grados 5 al 12. Al mes siguiente, el Departamento de Educación del estado de Oklahoma emitió directrices sobre cómo las escuelas deben incorporar la Biblia en las lecciones que comienzan en el año escolar 2024-2025. A finales de julio, el Oklahoman informó que algunos de los distritos escolares más grandes del estado ya habían dicho que no cumplirían con la directiva, citando preocupaciones de que podría violar las leyes estatales. A principios de agosto, Go informó que al menos 17 distritos escolares de todo el estado habían dicho que no cambiarían sus planes de estudio para incorporar la Biblia. Por tanto, estamos viendo una vez más que lo que parecía que sí o sí iban a imponer sobre este tema, y hay gente que se está rebotando, que no quieren aplicarlo. ¿Creéis que esto al final no cambiará? ¿Y que sí o sí se tendrá que pasar por un cierto rasero? Claro que sí. Eso es lo que va a terminar pasando. Los republicanos que abogan por más cristianismo en las escuelas públicas enfrentan un retroceso. Es lo que estábamos viendo. Aún nos dan más detalles aquí. El impulso liderado por los republicanos para incorporar más religión en las escuelas públicas de Estados Unidos está provocando el retroceso de los críticos que argumentan que viola el derecho constitucional de la separación de la Iglesia y el Estado. Interesante este punto, ¿eh? Separación Iglesia y Estado, que es la base del gobierno de Estados Unidos para ser libres. Por eso vinieron con el Mayflower los primeros hacia aquí, hacia Estados Unidos. Bueno, en ese tiempo no había ni Estados ni Unidos, pero ya trabajaban para esto, y ahora esto está siendo un problema, separación Iglesia y Estado. Florida ahora permite que los capellanes en las escuelas públicas, Oklahoma y Texas, quieran incorporar la Biblia en los planes de estudio, y Luisiana aprobó una ley que requiere la exhibición de los 10 mandamientos en las aulas. Pero a medida que el movimiento se enfrenta a un retroceso, los funcionarios republicanos, como el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el superintendente de escuelas estatales de Oklahoma, Ryan Walters, están defendiendo sus políticas y exigiendo que las escuelas locales las implementen, según un comunicado de informe político. En particular, los legisladores estatales republicanos y demócratas han presentado más de 650 proyectos de ley vinculados a la religión en la educación en 2024 hasta el momento. Según un informe de Quorum, una compañía de software que rastrea la legislación, informó Político. Ahora, los funcionarios escolares locales y las organizaciones de derechos civiles están luchando. Bueno, ya veis, están luchando, por eso. Y aquí, ¿qué tenéis? Catholic Charities pide a la Corte Suprema que proteja los derechos de la primera enmienda en la batalla contra el Estado. En Florida, DeSantis viene empujando a integrar más religión en el sistema de escuelas públicas del estado bajo un programa de capellán escolar voluntario que entró en vigencia en julio. Pero los miembros del templo satánico, que es reconocido como una iglesia por el IRS, digamos que están listos para servir como capellanes voluntarios, bajo la nueva ley de Florida, que permite a los capellanes escolares voluntarios proporcionar apoyo, servicios y programas a los estudiantes. Mirad por dónde, aquí hay una cuestión
realmente importante. Se está diciendo que apoyar que haya religiones, o de hecho que se enseñe Biblia en las escuelas, etcétera, etcétera. Esto permite que puedan ir capellanes a enseñar allí, pero claro, en esa libertad religiosa entra también, ¿qué iglesia? Pues están considerados iglesia, templo satánico. A partir de aquí se suscita otra nueva polémica. Por tanto, ¿qué habrá que hacer? ¿Se deberá permitir que gente que cree en estas cuestiones puedan hacer esto, que tengan acceso a los niños para enseñarles todo ello? Automáticamente se suscita una controversia que lo que provocará, ¿qué es? Pues que se legisle que haya una cosa que sí y otra que no. Porque de lo contrario entra toda esta cuestión en la enseñanza. Pero es la libertad religiosa, es lo que se defiende. Por tanto, habrá que marcar unos patrones de qué libertad religiosa se permite y cuál no. Y esto también terminará afectando al pueblo de Dios. Y en principio va de templo satánico esto, pero tendrá repercusiones. Nosotros ahora, después de ver todo lo de este repaso de noticias, vamos a mirar una vez más qué escribió Ellen White en El conflicto de los siglos, siguiendo donde lo hemos dejado en la anterior conferencia. Una vez más, tened en mente todas las noticias que hemos mostrado en esta serie de conferencias. Una religión ceremoniosa es propia para atraer al corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico tiene un poder seductor y fascinante que subyuga a muchas personas, quienes llegan a considerar a la Iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Solo los que con pie firme se asientan en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu de Dios, solo ellos están resguardados de su influencia. ¿Y cuántos hay de estos? ¿Hay muchos? No tantos, ¿eh? Millares de personas que no conocen por experiencia a Cristo acabarán por aceptar las formas de una impotente piedad. No está diciendo 4 gatos, millones de personas. Pero hay una impotente piedad. Semejante religión es precisamente lo que desean las multitudes. Es así, ¿eh? La pretensión de la Iglesia al poder de perdonar los pecados explica que los papistas no tengan escrúpulo en pecar, y el mandamiento de la confesión, sin la cual no otorga perdón, tiende además a dar bríos al mal. Claro, si tú vas al confesionario, he hecho esto y lo otro, vale, 3 Padres Nuestros, una Ave María y no sé qué, y ya estás. Pues ahora vuelvo a hacer lo mismo. Es una motivación a esto. Ellos dirán que no, pero es como se funciona. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote, mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja su carácter y en consecuencia se corrompe. La idea que tenía de Dios se degrada al nivel de la caída humanidad, pues el sacerdote se arroga el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la secreta fuente de que ha brotado gran parte del mal que corrompe al mundo y lo prepara para la destrucción final. Casi nada, ¿eh? Los confesionarios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la secreta fuente de que ha brotado gran parte del mal. ¿Os lo habíais imaginado así esto? ¿Los confesionarios haciendo esto? Ahora pensad una cosa. Un hombre o una mujer van al sacerdote, al cura de turno que está detrás de la cortinita en el confesionario y le empieza a contar pecados de índole sexual, a saber de qué tipo. ¿Qué piensa el que está dentro? ¿De qué se impregna el que está dentro? De cosas que no debería ni de oír jamás. Y ya bastante casos se destapan de todo lo que hacen como para que encima les motiven a todo ello. Esto pudre al que pide el perdón y al que teóricamente lo da. Así funciona la mente humana.
Sin embargo, a todo aquel que gusta satisfacen sus malas tendencias. Le es más agradable confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Le es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Le es más fácil mortificar la carne con cilicios, disciplinas y austeridades que renunciar a los deseos carnales. Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a soportar antes de doblegarse al yugo de Cristo. Sí, todo muy aparente, sí, por un momento, pero luego no se cambia la vida. ¿De qué sirve todo eso? Sorprendente semejanza hay entre la Iglesia de Roma y la Iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Y señores, a estas palabras deberíais estar sumamente atentos. Porque lo que tantas veces hemos dicho de que el inicio de la Iglesia católica es el propio judaísmo que asesinó a Cristo, de esos fariseos y demás, no estoy hablando de todo el pueblo en general, Aquí nos lo empieza a marcar de un modo claro. Y a veces leemos esto y no nos damos cuenta. Y el día que podamos exponer, si Dios quiere, en conferencias, el inicio de la Iglesia Católica Romana, os daréis cuenta que esto es verdad absoluta. Pero se ha investigado muy poco sobre ello, porque no interesa. Os lo repito, sorprendente semejanza hay entre la Iglesia de Roma y la Iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. ¿Por qué sorprendente semejanza? Porque surgen y parten de lo mismo. ¿Habéis pensado en los rituales de la Iglesia Católica? Un altar, un incienso. ¿A qué os suena esto? Al Antiguo Testamento, ¿no? Claro. ¿No dicen que en la misa hay el sacrificio de Cristo? Y así tantas cosas más de los rituales católicos. Eso surge de la fuente judaica, que siguió haciendo eso, rechazando a Cristo como el Cordero inmolado para la salvación del mundo. Tiene el mismo origen. Mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, eran exteriormente, ¿qué eran así exteriormente? ¿Lo sabéis? Estrictamente rigurosos en la observancia de sus preceptos, recargándola con exacciones y tradiciones que hacía difícil y pesado el cumplirla. Aparentemente una cosa, por detrás todo lo contrario. ¿No es lo mismo? Así como los judíos decían reverenciar la ley, así también los romanistas pretenden reverenciar la cruz. Exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo, al par que niegan con sus vidas a aquel a quien representa. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. Por todas partes se la honra y exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de Cristo están enterradas bajo un montón de tradiciones absurdas, de interpretaciones falsas y de rigurosas exacciones. Las palabras del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de la Iglesia Católica Romana. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos no quieren moverlas ni siquiera con uno de sus dedos. Mateo 23:4. Almas concienzudas quedan presa constante del terror, temiendo la cólera de un Dios ofendido, mientras muchos dignatarios de la Iglesia viven en el lujo y los placeres sensuales. Esto ha pasado toda la historia y sigue pasando. Vaya que sí. Pero fijaos una vez más, el mismo proceder de los fariseos de antes con los jefes de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué será? El culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Para asegurar su ruina, se esfuerza en distraer su atención de aquel que solo puede asegurarles la salvación, o sea, Cristo. Dirigirá las almas hacia cualquier objeto que pueda sustituir a aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso.
Mateo 11, 28. ¿Es así o no es así? ¿A quién se dirigen? ¿A Cristo en oración normalmente? ¿A la Virgen? ¿A todos los santos que queráis y más? Y siguen así. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias expuestas en la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de la obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo les hace concebir falsas ideas acerca de Dios, de suerte que se le mira con temor y odio más bien que con amor. ¿No dicen ellos mismos que para llegar las oraciones al cielo tiene que interceder quién? Para que Cristo oiga, porque Cristo es muy serio y se enfada mucho. Tienen que ir a través de la Virgen, porque es la madre buena. Se ve que Jesús de bueno tiene relativamente poco, es muy vengativo, muy duro. En cambio, la madre es tan buena. Entonces, ¿a quién dirigen el pensamiento? En verdad, el culto. ¿Y a qué papel le están asignando a Dios? Del malo, prácticamente, que necesitan atemperar su carácter porque si no, se los cepilla a todos en un momento, todos muertos. Pero gracias a la Virgen y a los santos, mira por dónde, ya no. Pues vaya papel pintan, ¿no? Es que es interesante cuando dice, al mismo tiempo les hace concebir falsas ideas acerca de Dios, de suerte que se le mira con temor y odio más bien que con amor. ¿Y qué nos dice la Biblia? Dios es amor. Por tanto, Cristo es amor. Y aquí, en cambio, nos pintan que son más amorosos los que eran seres humanos simples, por más buenos que llegaran a ser que el propio Dios. La crueldad inherente a su propio carácter le atribuye al Creador, incorporándola en sistemas religiosos y manifestándola en diversas formas de culto. Así sucede que se ciegan las inteligencias de los hombres, y Satanás se vale de ellos como de agentes para hacer la guerra a Dios. A causa de los erróneos conceptos de los atributos de Dios, las naciones paganas creyeron necesarios los sacrificios humanos para asegurarse el favor divino y perpetraron horrendas crueldades bajo diversas formas de idolatría. Claro, apaciguar a los dioses, ¿no era? Y entonces, para apaciguar la ira de Dios, cuando has pecado y vas al confesionario y aparte de Aves Marías y Padre Nuestros, también necesitan indulgencias y a veces, ya sabéis lo que algunos se hacen, dándose de latigazos, poniéndose no sé qué en los pies y de rodillas hasta no sé dónde, ganas la salvación, que Dios no te fulmine a través de obras chapuceras. Pues es lo mismo. Idolatría. La Iglesia Católica Romana, al entrefundir las formas del paganismo con las del cristianismo y al presentar como hiciera el paganismo el carácter de Dios bajo falsos colores, ha recurrido a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. En tiempo de la supremacía romana, había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. ¿Recordáis cuando estuvimos grabando en ciertos lugares donde tenían todo esto, este tipo de aparatos? Cuando estabas allí, lo primero que pensabas es en el pobre que pasó por allí, lo que le llegaron a hacer por no estar de acuerdo con lo que ellos creían. Y piensas, y van a volver a lo mismo. Volverán a lo mismo. ¿Esto es humano? Esto es satánico, directamente satánico. Existía la hoguera para los que no querían someterse a sus exigencias. Hubo horribles matanzas, en tal escala que no se sabrá exactamente hasta que se patentice en el día del juicio. Dignatarios de la Iglesia, dirigidos por su maestro, Satanás, se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer lo indecible sin poner término a la vida de la víctima. O sea, a sufrir tanto como aguanten, pero no terminarlo de matar. ¿Esto qué es? Ese sadismo. Y esto es historia, y esto volverá. Y algunos dirán, ¿cómo puedes decir que esto volverá? ¿No ves que la Iglesia ha cambiado? Pues ya te están engañando de arriba abajo. ¿No ves las evidencias
Mirad todo lo que hemos presentado a lo largo de tantos años. ¿Aún no veis las evidencias? Esperad que tenga el poder. En muchos casos, el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos del sufrimiento humano, de suerte que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como por dulce alivio. Ahora lo leemos como si nada, ¿eh? Pero pasa tú por eso. Tal era la suerte de los adversarios de Roma. Para sus adherentes disponía de la disciplina del azote, del tormento, del hambre y de la sed, y de mortificaciones corporales de toda clase imaginable para rendir el ánimo, para asegurarse el favor del cielo. Los penitentes violaban las leyes de Dios, violando las leyes de la naturaleza. Se les enseñaba a disolver los lazos que Dios ha formado para bendecir y amenizar la estancia del hombre en la tierra. Los cementerios encierran millones de víctimas que pasaron la vida luchando en balde para dominar sus naturales propensiones, para refrenar por ofensivos a Dios todo pensamiento y sentimiento de simpatía hacia sus semejantes. ¿Habéis leído la historia de muchos santos y santas? Yo sí. Y cuando las lees, te das cuenta un poco de lo que le pasaba a Lutero. ¿Recordáis Lutero? Era un monje católico. Estaba amargado porque veía que él quería cambiar y no podía, pecaba, se hacía de todo. ¿Para qué? Para que Dios lo perdonara, por terror a perder la salvación. Pero tenía miedo hasta de Dios. Y un día subiendo unas escaleras que están en Roma, las fuimos a ver, llega un punto en que dice, pero el justo por la fe vivirá. Le viene el texto a la cabeza. Se levanta y dice, se acabó. Se da cuenta, gracias a Dios, de que ese no era el camino. Pero esto era lo normal. Y cuando veis la lista de personas, de santos y santas que se murieron, que querían ser tan buenos, y hacían de todo en sus cuerpos, morían a los 20 y pico de años, 30 y poco, porque se habían cargado sus propios cuerpos. Y son santos, que están en el cielo intercediendo por nosotros, nos dicen. Y son víctimas de lo que les hacían creer. Si deseamos comprender la fría crueldad de Satanás, manifestada en el curso de los siglos, no entre los que jamás oyeron hablar de Dios, sino en la misma entraña y en toda la extensión de la cristiandad, no tenemos más que hojear la historia del romanismo. Por medio de su gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue deshonrar a Dios y hacer al hombre miserable. Y si consideramos lo bien que logra enmascararse y hacer su obra por medio de los jefes de la Iglesia, nos daremos mejor cuenta del motivo de su antipatía a la Biblia. ¿Y qué hizo con la Biblia el papado? ¿La dejaba tener a cualquiera? No, si cuando los cátaros tradujeron la Biblia al catalán antiguo, ¿qué hicieron? Ir a matarlos sí o sí y a quitarles cualquier copia que pudiesen tener. Y así durante toda la época protestante, con los valdenses igual. Y avanzaban los años y seguían con lo mismo. Y eso que decían con la Biblia, resulta que ahora dicen que no, estudia la Biblia cada día. Pero ¿de qué sirve que te digan, lee la Biblia cada día, si al final ellos se guardan la interpretación de la Biblia y tú tienes que hacer caso de lo que dicen ellos sobre el texto que tú lees? ¿De qué te sirve? De nada. Bueno, pero así limpian una imagen, ¿os dais cuenta? Es todo parafernalia, nada más. Siempre que se lea este libro, la misericordia y el amor de Dios saltarán a la vista y se echará de ver que Dios no impone a los hombres ninguna de aquellas pesadas cargas. Todo lo que Él pide es un corazón transido de dolor contrito y un espíritu humilde y obediente. Cristo no da en su vida ejemplo alguno que autorice a los hombres y mujeres a encerrarse en monasterios sobre pretexto de prepararse para el cielo. Jamás enseñó que debían mutilarse los sentimientos de amor y simpatía. El corazón del Salvador rebosaba de amor.
Cuanto más se acerca el hombre a la perfección moral, tanto más delicada es su sensibilidad, tanto más vivo su sentimiento del pecado y tanto más profunda su simpatía por los afligidos. El Papa pretende ser el vicario de Cristo, pero ¿puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador? ¿Vióse jamás a Cristo condenar a nadie a la cárcel o al tormento porque se negaran a rendirle homenaje como Rey del cielo? ¿Acaso se le oyó condenar a muerte a los que no le aceptaron? Cuando los habitantes de un pueblo samaritano lo menospreciaron, el apóstol San Juan se llenó de indignación y dijo: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma como también lo hizo Elías? Jesús miró a su discípulo con compasión y le reprendió por su aspereza diciendo: El Hijo del Hombre no vino para perder las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Y esto se registra en Lucas 9, versículos 54 y 56. Cuán diferente es el Espíritu manifestado por Cristo desde su pretendido vicario. Pero ahora diréis, pero el Papa ahora no está diciendo esto. Ha cambiado. Una vez más, el gran engaño, es una trampa. La Iglesia Católica mira actualmente al mundo con apacible rostro, tratando de cohonestar la larga lista de sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Siguen profesándose aún las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos. Que nadie se engañe. El papado que los protestantes se muestran ahora son tan propicios a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron varones de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de Roma. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar a reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy día menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Pero una vez más, fijaos que ahora ella aquí, cuando escribe, son en los años 1880 y pico, y está diciendo que ya habían cambiado su apariencia. Y recordad que eso se hizo de un modo total a partir del Concilio Vaticano II en 1963. Antes ya se estaba trabajando para simular un cambio. Y a partir del Concilio Vaticano II el cambio aparente es total. Mentira, es una trampa. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días, que aparece en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la variable apariencia del camaleón oculta el veneno de la serpiente. No hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía, declara Roma. ¿Será posible que este poder, cuya historia se ha escrito durante 1000 años con la sangre de los santos, se reconozca ahora como parte de la Iglesia de Cristo? Y es lo que están haciendo, reconociéndola como tal. ¿Y lo veis? ¿Cómo no? En Estados Unidos. Y harán que el poder de esta nación se doblegue al papado. Y lo van a conseguir. Hasta aquí llega esta segunda parte. En la tercera y la cuarta, que veremos esta tarde, nos daremos cuenta una vez más de que las noticias van apuntando a todo esto y más. Y la lectura del conflicto de los siglos, vamos a terminar ese capítulo y vais a ver qué cosas aún llega a decir y cómo todo se está cumpliendo. No ya se va a cumplir de aquí no sé cuántos años, sino ya. Y lo poco que queda se va a cumplir dentro de nada. Estemos preparados para ello. A la tarde la continuación.